Gasometría arterial. ¿Qué es la gasometría arterial? Esta es una técnica de monitorización respiratoria invasiva que permite, en una muestra de sangre arterial, determinar el pH y las presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono. Sirve para la valoración del metabolismo ácido-base de un individuo, la saturación de oxihemoglobina y la medición de los gases disueltos en sangre, que se realiza mediante la cuantificación de pH, presión de dióxido de carbono, bicarbonato sérico, lactato y electrolitos séricos como sodio, potasio, cloro y calcio. Las indicaciones de realización de gasometría arterial son las siguientes: parada cardiorrespiratoria, coma de cualquier origen, broncoespasmo con signos de insuficiencia respiratoria, EPOC agudizada, tromboembolismo pulmonar, neumonía con signos de insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca congestiva con signos de insuficiencia respiratoria, shock de cualquier etiología, descomposición diabética, intoxicaciones agudas, asma, fibrosis quística, insuficiencia renal aguda, cardiopatía coronaria o infarto agudo de miocardio. En cuanto a los tipos de muestra, tenemos varios de ellos. El primero es el tipo de muestra arterial. Este es el más utilizado y se toma por punción arterial o por aspiración de un catéter de una línea arterial. El segundo de estos es una muestra capilar. Este generalmente se emplea en lo que es la unidad de cuidados intensivos de neonatos y de pediatría. Hay que tener en cuenta que este método se lo debe realizar con mucha precaución, ya que existe el riesgo de cometer errores importantes, debido a que la aireación de la muestra es frecuente y esta va a causar lo que es cambios y alteraciones en los parámetros medidos. Y por último tenemos lo que es la muestra venosa. Esta va a proporcionar pobre información acerca del estado general del paciente y puede utilizarse para evaluar el estado de la oxigenación de la sangre venosa mixta. Tener en cuenta principales aspectos, principales momentos para realizar la toma de muestra. Un momento antes principalmente va a estar dado por vigilar si tenemos el equipo necesario para realizar la toma de muestra, dentro de los cuales tenemos guantes, gafas de seguridad, cubrebocas, toronja de algodón, alcohol y una jeringa propia para gasometría, que debe estar ya previamente heparinizada. Luego tenemos que fijarnos o conocer el sitio o el lugar de la punción o donde vamos a realizar la punción. Normalmente el sitio de primera elección es la arteria radial. Sin embargo, también como segunda opción podemos tener la arteria humeral o, en último de los casos, la arteria femoral. Sin embargo, solo se recomienda la extracción de sangre a nivel de esta zona o nivel de esta arteria en casos en donde no podamos extraer sangre de las vías anteriores o de las arterias mencionadas anteriormente. Tenemos que tener en cuenta que si vamos a realizar la toma de muestra a nivel de arteria femoral, debemos realizar con una jeringa mucho más grande, generalmente de 3 a 5 ml, porque las jeringas de las gasometrías actualmente son muy pequeñas, con capacidad de 1 ml. Luego, ¿qué técnica es la correcta o cuáles son los pasos a seguir para realizar una correcta gasometría o una toma de muestra? Tenemos que primero elegir la zona de punción. Como ya mencionamos, la arteria radial es la zona más utilizada, la más recomendable. Después tenemos que heparinizar la jeringa de la gasometría. Después tenemos que realizar un proceso de limpieza o antisepsia con alcohol y algodón en la zona que vamos a realizar la punción. Después tenemos que realizar lo que es una maniobra o el test de Haye, y ya más adelante vamos a ver en qué consiste y cómo se realiza. Al momento de realizar la introducción de la aguja de la jeringa, tenemos que siempre realizar la introducción a un ángulo de 45 grados. La cantidad de sangre que vamos a extraer va a siempre estar dependiendo del equipo que se vaya a analizar o que vayamos a utilizar para analizar
la sangre extraída. Pero sin embargo, siempre se recomienda extraer la mitad o más de la mitad de la capacidad de la jeringa. Es decir, si la jeringa de las gasometrías generalmente son 1 ml, siempre debemos extraer 0,5 a 0,6 ml para decir que para poder decir que la gasometría pueda ser bien realizada o bien analizada. Una vez ya extraída la cantidad de sangre necesaria, debemos de retirar la aguja y con una torunda de algodón realizar una presión en la zona de punción, generalmente de 2 a 3 minutos, para esto evitar la formación de posibles hematomas. Una vez después de esto debemos retirar la aguja de la jeringa, quedamos únicamente con la jeringa y realizar movimientos de rotación con nuestras dos manos, movimientos suaves únicamente de rotación. No se recomienda movimientos bruscos ni nada de eso. ¿Para qué realizamos estos movimientos? Esto es para que la heparina esté bien distribuida o se distribuya bien tanto en el émbolo como en las paredes de la jeringa. Por último, debemos de etiquetar la muestra con los nombres completos y los datos más importantes del paciente. Ver los parámetros o aspectos generales para poder interpretar o para poder leer los resultados que obtengamos. Entonces, vamos a ver que existen 5 parámetros o 5 aspectos fundamentales que nosotros vamos a fijarnos al momento de interpretar o leer una gasometría. Primero, debemos ver si existe un pH ácido o un pH alcalino. Recordemos que los valores del pH normal de la sangre de una persona es de 7.35 a 7.45. Todo valor por debajo de 7.35 consideramos un ácido y todo valor por encima de 7.45 consideramos alcalino. Después tenemos que fijarnos en la saturación arterial de oxígeno. Después, una vez obtenida la gasometría y si vemos que se trata de una acidosis o una alcalosis, debemos ver qué tipo de trastorno o qué tipo de acidosis o alcalosis es. Entonces tenemos que si es un trastorno metabólico, vamos a encontrar alteraciones principalmente en los niveles de bicarbonato. Y vamos a ver si existen procesos compensatorios o no. ¿Cómo vemos estos procesos de compensación o no? Vamos a fijarnos en los niveles de la PCO2, si son niveles alterados o si son niveles disminuidos. Después, si encontramos un trastorno respiratorio, vamos a encontrar alteraciones a nivel de la PCO2. También vamos a fijarnos si existen procesos de compensación o no. ¿Cómo vemos esto? Nos fijamos en los valores del bicarbonato, si son niveles altos o si están niveles bajos. Si es un trastorno mixto, nos dice que va a existir tanto alteraciones en los niveles del bicarbonato como en la presión parcial del CO2 o la PCO2. En relación a las ventajas y desventajas podemos mencionar las más importantes. En las ventajas, esta es una monitorización instantánea y continua, es fiable a un rango de porcentaje del 80 al 95%, no requiere entrenamiento especial por lo que es asequible en todo nivel de atención y de bajo costo. Y las desventajas, decimos que esta es una técnica que produce dolor y nerviosismo. Además, la pulsioximetría no informa sobre el pH ni la presión de dióxido de carbono en sangre arterial, tampoco detecta lo que es la hiperoxemia ni la hipoventilación. Las complicaciones son las siguientes: reacciones vasovagales, dolor en la zona de punción, el hematoma, lesión en el nervio adyacente y el espasmo arterial con isquemia distal. Es importante mantenerse atento a todas las anormalidades o modificaciones vasculares como fístulas AB o injertos, además de las derivaciones o estenosis y lesiones vasculares. Los sitios más accesibles son arteria radial, arteria humeral, arteria axilar, arteria femoral, arteria dorsal del pie. Para la punción de la arteria radial
Pedimos al paciente que coloque el brazo en supinación y le pedimos que haga puño entre el tendón del palmar mayor más prominente y el borde lateral del radio. Se encuentra un canal por donde pasa la arteria radial y procedemos a sentir el pulso, que es donde pincharemos. Prueba de Allen. Esta prueba la utilizamos para saber acerca de la circulación colateral que tiene la mano. Para esto vamos a pedir a la paciente que estire su mano y abra la misma. Con la ayuda de nuestros dedos, tanto índice como medio, vamos a presionar sobre lo que es la arteria cubital y la arteria radial. Hacemos una presión y revisamos que la mano se ponga pálida. Podemos comparar con la otra y después procedemos a retirar la presión que estamos haciendo sobre una de las arterias, que en este caso será sobre la arteria cubital. De esta manera vamos a revisar que exista un llenado capilar temprano, que lo normal está entre 4 a 5 segundos. Con esta prueba también tendremos idea o un conocimiento acerca de si existe alguna obstrucción o alguna lesión en el vaso y de esta manera saber en cuál de las dos podemos realizar la gasometría. Ahora vamos a proceder a realizar una gasometría. Para esto ya existen jeringuillas especializadas, pero para estudiantes como nosotros es muy difícil de conseguir, entonces tenemos como alternativa la jeringuilla de la insulina, que debe ser previamente heparinizada. ¿Cómo hacemos esto? Cogemos la jeringuilla y con la heparina o cualquier anticoagulante vamos a llenar 1 centímetro. Luego lo seguimos bajando para que todas las paredes de la jeringuilla se heparinicen, o sea, se llenen de anticoagulante, y luego este líquido lo vamos a vertir en el frasco correspondiente. Posteriormente, con la misma aguja vamos a dirigirnos donde el paciente. Es muy importante hacer el procedimiento de asepsia con alcohol y algodón. Luego, con nuestros dedos índice y medio, vamos a seguir el trayecto de la arteria radial o cubital para medir el pulso. Cuando ya encontremos el pulso, la inyección va a ser justo en la mitad de nuestros dedos. Puede ser de manera recta a 90 grados o un poquito inclinado a 45 grados. Después de que ya obtuvimos la muestra de sangre de la paciente, procedemos a realizar unos movimientos para evitar que la sangre se coagule. Los movimientos son los siguientes. Puede ser así o puede ser esta técnica.